Hola a todos, queridas oyentes, hermanos y amigos. Bienvenidos al segundo fin de semana de nuestro alimento diario. Serie Génesis, el principio. Título del tomo: Reconectados con Cristo. Autor Pedro Don. Título de la semana: Caín y Abel. Día sábado, leer con oración. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí pecador. Lucas capítulo 18, versículo 13. Repetimos: mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí pecador. Amén. Título del día: El camino de Abel, no confiar en la carne. En Génesis leemos que Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Capítulo 4, versículo 4. En Hebreos también leemos: por la fe a Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Capítulo 11, versículo 4. Por la fe, Abel ofreció a Dios un sacrificio más excelente que Caín, y obtuvo el testimonio de que era justo. El pecado de desobediencia que cometieron Adán y Eva fue contra la justicia de Dios, y aquí está el primer hombre considerado justo por Dios mediante la fe. Abel fue considerado justo ante Dios, teniendo su aprobación en sus ofrendas. Esto es tremendo. Adán y Eva probablemente les dijeron a sus hijos que Dios había sacrificado una oveja y los había vestido con su piel. Por eso, Abel comenzó a criar ovejas para ofrecer la grosura a Dios y a hacer ropa con su piel. Y así se derramaba la sangre de las ovejas, simbolizando el cumplimiento del requisito para el perdón de los pecados. Este principio también se demuestra en Hebreos. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Capítulo 9, versículo 22. Abel comprendió que sus padres habían pecado, desobedeciendo la palabra de Dios, y que la única manera de recibir el perdón de los pecados era mediante el derramamiento de sangre. Por eso criaba ovejas, para que la sangre del sacrificio fuera para el perdón de los pecados, la grosura para la ofrenda a Dios y la piel para vestir al hombre. Abel no dependió de la capacidad humana para agradar a Dios, más bien confió en la misericordia de Dios, entendiendo que la salvación del hombre después de la caída era mediante la sangre de un animal, cuya grosura servía como sacrificio a Dios y cuya piel cubría la desnudez del hombre. Esto equivale a no confiar en la carne. Lo que Dios quiere es que ya no confiemos en la carne, porque nuestra carne está ligada al pecado, a la carga genética de la serpiente. Pablo dijo en Filipenses que no debemos confiar en la carne. Capítulo 3, versículo 3. No confiar en la carne significa no depender de nuestra capacidad natural, aunque tengamos muchas habilidades. A pesar de tener gran habilidad y ser reconocido entre los judíos, Pablo renunció a todo por causa de Cristo y buscaba la justicia de la fe. Versículos 7 al 9. La justicia de Abel se basó en la fe, razón por la cual fue el primer hombre mencionado en Hebreos capítulo 11 como justificado, incluso antes que Abraham. Dios no se agradó de Caín ni de su ofrenda. Ante esto, su primera reacción fue la ira. Así también actuamos cuando vivimos en el viejo hombre. Hacemos todo para Dios con nuestro esfuerzo natural, nuestro sudor,
nuestro trabajo. En resumen, le damos todo a Dios, pero contrario a lo que esperamos, Él no se agrada de nosotros. Mientras tanto, otro hermano, que ni siquiera se esfuerza tanto como nosotros, agrada a Dios y su ofrenda es recibida. Al principio sentimos envidia de Él. Cuidado con la envidia en la iglesia. Somos solo siervos del Señor. No somos nosotros quienes hacemos prosperar la obra, sino Dios mismo a través de su palabra. Cuando alguien se esfuerza mucho por agradar a Dios a su manera y se da cuenta de que Dios no se complace de él ni de su ofrenda, sino en otro hermano que no se esforzó tanto, su corazón se llena de odio y su rostro se cierra, quedando furioso, alterado, con el semblante decaído. Se esfuerza en la iglesia, en su servicio, pero parece que no prospera, mientras que otro sirve con sencillez, amando la palabra de Dios, y el Señor lo hace prosperar en su servicio. De esta manera, quien usa su habilidad natural se enfurece, se llena de envidia y odio. Eso viene del maligno. Salgamos de su esfera cortando la conexión con la carga genética del maligno. Dios se complace en quien ve su propia condición, reconoce que es pecador y sabe que no es mejor que los demás. Para ser aceptados ante Dios, necesitamos una vestidura de justicia que cubra nuestra desnudez. Esta vestidura no puede estar hecha de hojas de higuera, sino de piel de oveja, provista por Dios tras el derramamiento de la sangre del sacrificio. Por eso, quienes vencen al gran dragón por la sangre del Cordero. Apocalipsis capítulo 12, versículo 11. El Señor Jesús dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracia porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Lucas capítulo 18 versículos 9 al 14. Querido lector, ¿usted es así? ¿Confía demasiado en sí mismo? ¿Se considera justo y cree tener siempre la razón? Cuidado, no menosprecie a los demás. Observe cómo el fariseo, al orar, cuidaba su gramática y oratoria para que Dios apreciara su elocuencia. Sin embargo, oraba de sí mismo para sí mismo. Caín era como ese fariseo y Abel como el publicano. Entienda por qué Dios aceptó la ofrenda de Abel y no la de Caín. Que seamos como el publicano, quien reconoció su condición de pecador. Solo entonces seremos aceptados por Dios. Amén. Querido oyente, escriba a continuación su luz en la palabra, dirección y amonestación de lo que recibió de la lectura de hoy. También ore y haga un grito de guerra basado en estos ítems, para que la palabra profética quede sedimentada en su corazón. Jesús es el Señor.